Buenas noches y bienvenidos a este domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para ofrecerles los comentarios en torno a temas de gran relevancia para nuestro país. Queremos presentarles algunos de los hechos más importantes que habremos de conocer los guatemaltecos y de tratar los guatemaltecos en los próximos días. Dina Fernández. Hola, ¿cómo están? Y sin duda Dina Fernández tiene una buena carga que presentar en esta jornada. Hoy nos va a hablar de impuestos. De impuestos, de la propuesta de reforma fiscal que está cabildeando ya el gobierno. Buenas noches, Paola Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Yo voy a hablar de algo que aquí la mayoría somos víctimas, excepto los suertudos. Robo de teléfonos celulares. ¿Dónde los roban? Y un estudio que hicieron ahí para identificar también dónde los venden y dónde los desprograman. Pedro Trujillo, bienvenido. Muchas gracias. Yo voy a dar unas pinceladas de la política internacional para contrarrestar esta amargura. Y además que nos interesa a los guatemaltecos, de origen y nacionalizado. Muy bien, vamos de inmediato entonces a la presentación que Dina Fernández ha preparado. Bueno, como ustedes saben, el tema fiscal se ha venido discutiendo en Guatemala desde el pacto fiscal original en el año 2000. Desde entonces ha estado esto en el candelero. El gobierno pasado intentó hacer había una propuesta integral que se llamó en ese momento el grupo promotor del diálogo fiscal, que ha retomado este gobierno y se los voy a presentar ahora. Esa es la forma en que va a afectarle a la mayoría de personas. Las personas que están exentas son las personas que tienen ingresos menores a 48,000 quetzales. Esto, el monto donde las personas no pagan nada, ahora es 36,000, se sube a 48,000, que son las personas que más o menos ganan 4,000 quetzales mensuales. Para los asalariados, pues las personas que tienen ingresos mayores a 5,000 quetzales, actualmente hay un régimen de 15% que se reduce al 5%. Las personas asalariadas ya no podrán reducir a la planilla del IVA, que todos los años se llenaba, y se mantiene que tanto el aguinaldo como el bono 14 siguen sin estar sujetos a impuestos. Para el régimen del 5%, los profesionales que facturan, este 5% que ahora se paga se va a incrementar. Subirá al 6% en el año 2013 y al 7% en el año 2014. Creo que en términos relativos este es el incremento mayor que va a enfrentar el ISR. Después tenemos el régimen optativo del 31%. Este va a reducirse del 31% que existe ahora, va a reducirse al 28% en el 2013 y al 25% en el 2014. Sin embargo, van a endurecerse los controles para que las personas no puedan abusar de los costos que se mantienen ahí. Esto es la forma en que va a afectar el ISR, pero también hay otros impuestos que sufrirán modificaciones. Si quieren, los pasamos a ver en este momento. El IVA. Bueno, el IVA se va a eliminar en las compraventas de inmuebles. A partir de la segunda compraventa ya no se pagará IVA y se sustituirá ese impuesto por el 3% de timbres. Se pretende que la SAT enfrente mayor fiscalización y que haga una mayor fiscalización, que mire que los comercios de verdad entreguen facturas. Y se piensa también que la SAT debe ejercer mayor control sobre los establecimientos que están exentos de pagar impuestos, como los colegios, las iglesias, las misiones extranjeras. El impuesto de circulación de vehículos que todos pagamos, ese también va a incrementarse. El incremento ahí también es fuerte, va a ser un incremento del doble, del 100%. Y las rentas de capital, esas también van a incrementarse. Es decir, los impuestos a las ganancias de las empresas van a ser grabadas con un 5% directo en vez de los timbres fiscales del 3%, que es lo que actualmente pagan. Esto es en la parte tributaria. La propuesta integral del grupo promotor del diálogo fiscal también incluía una segunda parte que se refería a la transparencia y la calidad del gasto. De hecho, no era una segunda parte, en la propuesta está como en la primera parte. Y es ahí donde a mí me quedan debiendo algunas cosas, creo yo, porque ahí se proponía una mayor fiscalización del gasto. Por ejemplo, un monitoreo del presupuesto, una extensión del SIAF, el Sistema Integrado de Administración del Estado, pues
hacerlo sostenible y hacerlo más extenso, y la reforma a un montón de leyes, reforma o la promulgación. Entre ese paquete de leyes, el gobierno se ha ofrecido que se va a impulsar Antievasión 2, que de hecho pues ya pasó esta semana, pero también muy importante, una reforma a la ley de la Contraloría para que no exista tanta laxitud. También una reforma a la ley de probidad, una reforma, la ley de enriquecimiento ilícito. Hay toda una serie de leyes, una ley de fideicomisos, fideicomisos públicos, para que lo que se maneja a través de fideicomisos sea regido por una ley que sea específica para los fideicomisos públicos, porque ahora se utiliza la ley de fideicomisos privados. Entonces, ahí es donde yo quisiera ver que también se cumplan pasos importantes, porque no basta solo de hablar de que sí, en efecto, pues el gasto, los ingresos del Estado deben mejorar, sino que también haya mejor calidad del gasto. Y después, por último, que se pretende recaudar 1.000 millones de quetzales adicionales, creo que el año entrante, y después 4.000, para llegar a 4.5 millardos en el año 2015. Con esos 4.5 millardos no cubrimos el déficit fiscal, que actualmente es de 12.000 millones de quetzales. Ni siquiera la mitad. Entonces sí, si nos ponemos que ingresos fiscales van a reportar 4.000, pues entre 4.000 y 4.500, si bien va, y que vamos a recibir por regalías de la minería 800 millones de quetzales más, pues son poco más de 5 millardos. Con eso no cubrimos el déficit fiscal que ahora nos agobia y que distorsiona la macroeconomía del país. Y los 4.5 para el 2015 es en el escenario más optimista. Claro. Si se recauda todo, si se consiguen todas las aprobaciones. Así es. Entonces, ahí es que al final no quieren tocar el IVA. Y si no se ajusta por el lado del ingreso, pues yo no sé, tendrá que ser por el lado del gasto. A ver, pero yo estoy de acuerdo con que no toquen el IVA. Y a mí me parece, debo decir que esta propuesta... ¿Y el déficit? A ver, a este punto voy. Veo que el gobierno está presentando lo que ellos consideran que es lo mejor que pueden presentar para evitar que haya una reacción muy dura o una reacción vociferante de parte de alguno de los sectores de los poderes reales del país. Y hablo en concreto sobre todo del sector privado organizado. Según entiendo, ha sido la Cámara de Industria la que se ha mostrado más renuente a aceptar esta propuesta del gobierno de la República, que ha sido socializada, se dice, o comunicada a un buen grupo de sectores. Yo participé el viernes último en una presentación que le hicieron a directores de medios. Entiendo, por lo que nos dijeron en esa reunión, que la mayoría del sector privado parece estar anuente. Hay ciertos temores respecto de que la propuesta del cambio en el impuesto sobre la renta pueda afectar enormemente, porque por un lado se va a gravar los dividendos, se va a gravar a las empresas directamente, y luego si la empresa decide repartir los dividendos, entregarle a cada uno de sus accionistas, a los accionistas se les grabaría también ese ingreso. Entonces, el cobro, primero la renta a la empresa y el dividendo al accionista o al propietario de la empresa, creen que por ahí puede venir parte del rechazo. Pero según entiendo yo la propuesta, la mayor parte de la carga la lleva lo que se considera que es la clase media alta del país. Es decir, los salarios, los asalariados o aquellas personas que tienen un ingreso superior a los 12.000 quetzales mensuales, digamos 20.000, 30.000, 40.000 quetzales mensuales. De ahí parece salir el grueso de los ingresos que va a tener el Estado a partir del impuesto sobre la renta, no realmente de las empresas. Por el otro lado, yo entiendo, y se le ha preguntado al presidente, que si esta no es una reforma tímida, porque si van a lograr solo 4.5 millardos en el año 2015 y el déficit del país solo en este año son cerca de 12 millardos, pues esa es una reforma, digamos, muy insuficiente. Y el presidente dice que en realidad lo es, pero que considera que en el momento en el que se encuentra el país, eso es lo mejor que se puede lograr, y que sería muy arriesgado hacer una propuesta más agresiva y que pudiera suscitar entonces el encono o el rechazo de algún grupo que pueda dar al traste con la reforma de manera total. El presidente, por el otro lado, habla también de la necesidad de no conformarse solo con la reforma
fiscal, sino habla también de sus esperanzas en el crecimiento de la economía para que mejore la recaudación, del combate al contrabando, que creen que puede generarle también mejores ingresos, y de un mejor sistema aduanero y una eficiencia de parte de la SAT en el cobro de los impuestos. Bueno, vamos a decir algunas cosas. 4.500 millones es las exenciones preferenciales de IVA en este país. Mi pregunta es, si quieren recolectar 4.500 millones, ¿por qué no quitan exenciones fiscales a gente y a grupos que tienen privilegios? Mira qué sencillo. Y nadie tendría... No, son grupos privilegiados. No nos engañemos. Segundo. Una parte de esos privilegios los están quitando cuando hablan, por ejemplo, de que a las entidades educativas, solo lo pongo como ejemplo, a las entidades educativas ya no se les va a permitir presentar como compras, digamos, aviones o vehículos exentos. ¿Hay entidades educativas que tienen aviones? Sí, hay entidades educativas que colocan esa clase de Habrá que ver qué colegio tiene avión. Me sorprendería de ver qué compran bajo. No, esas pero fíjate exenciones. que la mayor parte de los 4.000 millones son 2.000 la venta de menudeo de carnes en mercados. O sea, hay gente que gana y no paga. Segundo, las exenciones y tratamientos preferenciales por ISR son 17.000 millones. ¿Por qué no le entran a la gente que vive en este país sin pagar? Según CEPAL, hay un informe de CEPAL de 2010, el país en América Latina que más economía informal tiene, 69.9 es Guatemala. ¿Por qué no combaten la economía informal? A fin de cuentas, lo que va a ocurrir es lo siguiente. A mí me van a hacer una clavada del 20% al 40% de impuestos de más, que es lo que supone pasar de 5 a 7, a mí, que pago impuestos, y al 70% de mis compatriotas que no pagan impuestos, no les van a cobrar más. Entonces estamos en una realidad de clavada desde el día de mañana frente a una intención de, mire, pero vamos a preocuparnos por... No, a mí me la clava, a mí no se preocupa por clavármela, a mí me la clava. Al 70% que no paga, ¿cuándo lo van a arreglar? A la gente que se ahorra 2.000 millones porque no da facturas en mercado, ¿cuándo le van a pedir? Y es más, el hecho de quitar las plantillas de IVA va a hacer que se pidan menos facturas, porque como no te las puedes desgravar, entonces esto es una clavada impositiva donde las razones son muy pocas y donde el agujero de desfinanciación sigue igual, como ustedes han dicho, porque además a los buceros le van a seguir dando el mismo dinero que se tira sin control. Las exenciones van a seguir. Los recortes ministeriales yo no los veo. Estos recortes ministeriales que decían, vamos a quitar el teléfono, no sé qué, porque, ¿qué pasa? ¿Solo tengo que pagar yo? Vamos a pagar el 30% de la población. El presidente se ha comprometido a reducir en 5 millardos el gasto este año mediante esos recortes de los que está hablando Pedro. Sí, que pero a mí me no parece, está ahí, Juan Luis. Que me parece relevante Sí, también. pero la cifra está clara. Lo otro es blue, Esa blue. propuesta tuya de grabar a quienes consumen en mercados, el presidente ha dicho también que se le ha presentado a algún diputado al Congreso y que no la ha aceptado definitivamente porque a él le parece que eso es afectar a las personas que tienen menor poder de compra en el país. ¿Quién dijo eso? El presidente de la República. No. Eso es lo que Escucha, él dijo. ¿por Y qué él ha las dicho, personas que tienen menos y él poder? ha dicho que si en la terminal se mueven 20 millones al día. Él ha dicho justamente Sí. que ese ha sido el argumento de los diputados que han llegado a decirle, Bueno. diputados del Partido Patriota, Bueno, pero y que él no está de las acuerdo. cuentas son las cuentas. Que él no está de acuerdo. Yo puedo decir una cosa respecto a lo que dijo Pedro. Yo, de todos los documentos que he leído acerca del pacto fiscal original, decían que los empresarios se oponían mucho menos a reformar el impuesto sobre la renta y incluso los impuestos al capital y todo, que esos privilegios que ha mencionado. Es que lo que hay que ahorita, quitar son los privilegios. En este país hay muchos privilegiados. Al final eso era algo que, bueno, con 12 años de diferencia estamos viendo que está ocurriendo, pero esa discusión sobre esos privilegios ni siquiera se ha abordado. ¿de qué privilegios están Por hablando? ejemplo, las entidades privilegios de religiosas todos. no pagan. No, pero esos no son La los- renta de las cooperativas No, pero No, hay- tú estás hablando, por ejemplo, de la licorera que se encuentra en una zona franca y que, por tanto, evade Exacto. No, yo estoy deja hablando pagar de impuestos. grupos que están exentos por privilegio. Por ejemplo, las maquilas, por ejemplo, las Claro. cooperativas, por ejemplo, las entidades religiosas, por ejemplo, Las los empresas en mercados, zona franca. por Pero ejemplo, hay- eso, pero hay- de eso pero me estoy hay- refiriendo yo. pero hay Privilegios. Pero hay muchísimos privilegios escondidos de otra manera para actividades bueno, económicas está bien, mucho está bien. más importantes. Porque Y al rentables, final- rentabilísimas. Sí, Pero claro, yo les porque- acabo de decir porque- 21.000 millones de privilegios, no sé si hay más. Sí, pero, 21.000 pero millones te suma apuesto esto. que no son los que hacen los colegios. O sea, Vamos a hacer los una colegios pausa harán comercial. algo, Vamos pero a es hacer una una actividad pausa comercial importante comercial en la que y aporta. volvemos dentro de muy poco. Ya venimos.